Morelia es una capital indiscutible del fútbol mexicano. Ya sea que los conozcas como los Canarios, los Ates o Monarcas, el equipo michoacano siempre fue un sólido contendiente dentro del sistema del fútbol mexicano. Sin embargo, las injusticias, los descensos y un polémico cambio de sede han hecho de esta historia una muy intensa y dramática. Hoy en Pambola Azteca revisamos el extenso relato futbolístico del Atlético Morelia. Como siempre, te pido que te suscribas y me apoyes compartiendo este contenido. Comencemos. En 1950, el Oro Morelia, propiedad del talabartero Eucario Gómez, hace una metamorfosis a Club Deportivo Morelia, equipo que rápidamente cobró relevancia al ser una de las 7 franquicias que inauguraron la entonces Nobel Segunda División Mexicana. El debut del equipo entregó como resultado un amargo quinto lugar en la tabla y la lejanía para obtener el ansiado ascenso, pero la maquinaria amarilla apenas estaba iniciando. En la campaña 1955-1956, los canarios se hacen acreedores a su primer gran logro al consagrarse campeones de la Copa de la Segunda División Mexicana, derrotando en la final al Laguna por 2-1 en los tiros penales. Posteriormente, el equipo moreliano se hizo con el campeón de campeones de la segunda división de ese mismo año. Morelia en esos años se consolidó como uno de los clubes más competitivos de la categoría de plata del fútbol mexicano, al estar peleando por el ascenso de forma continua, hasta que finalmente en la campaña 1956-57, Morelia obtuvo el ascenso, ya que a pesar de quedar segundo debajo del campeón Zamora, los Ates se hicieron con el lugar del Puebla, que renunció a la primera división al final de ese mismo ciclo. El estreno de Morelia en el máximo circuito fue agridulce, ya que el equipo solo ganó un partido de 13 en condición de visitante, 3-1 al Cuautla, y apenas consiguió librar la quema al terminar 12º con 4 puntos por encima del descendido Tampico. En esta campaña, Morelia vivió sus primeros 2 clásicos michoacanos de primera división ante el Zamora, ganando 2-1 en casa y cayendo por 2-0 en tierras chongueras. La 58-59 no fue mucho mejor. Morelia nuevamente sumó 21 puntos, aunque ahora culminó en 10º lugar con 3 puntos de distancia del descenso. En dicha campaña se destapó Gabriel Uñate, atacante argentino que logró hacer 14 de las 36 anotaciones del equipo durante el torneo. Los Ates navegaron en la medianía durante la mayor parte de los años 60, salvándose del descenso en 1960 tras superar al Zamora en la tabla por 8 unidades. Lo mejor que pudo conseguir el Morelia durante esos años fue el subcampeonato de la Copa México 1964-1965, donde comandados por el goleador uruguayo Carlos Milok, dejaron a las Chivas eliminadas en semifinales para disputar la final ante el América, que los aplastó por marcador de 4-0. En esa misma etapa, en 1965, Morelia concretó su mudanza del Estadio Independiente al Estadio Olímpico Venustiano Carranza, donde permanecieron hasta 1989. Los problemas económicos y cambios constantes en la parte directiva propiciaron un declive fuerte para Morelia, que parecía haber encontrado la respuesta en primera, pero ahora debía lidiar con su primer descenso, al sumar 17 puntos en 30 partidos de la temporada 1967-68. Ya en segunda, Morelia siguió en franca decadencia, y tras una serie de incidentes y conflictos extracancha, el club no compitió en la temporada 70-71, regresando al año siguiente para reintentar el ascenso. En 1974, y tras muchos problemas económicos, un grupo de empresarios locales encabezados por Alfonso Álvarez Barreiro, empresario automotriz, formó de manera oficial al Club Atlético Morelia, una evolución de lo que era el viejo Deportivo Morelia. En 1981, ya con Nicandro Ortiz, empresario dedicado a la producción de plástico en la escena, Morelia regresa a la primera división al doblar al Tapatío en la final por el ascenso, por marcador de 2-1. A partir de aquí, la historia de Morelia cambia de forma drástica. El equipo logra evadir el descenso en el ciclo 81-82 al sumar 32 unidades, 6 más que Atlas y Tampico, condenados a jugar la liguilla por el no descenso. La campaña 82-83 forzó a los canarios a jugarse la vida en la liguilla por el no descenso ante Zacatepec, luego de un espantoso torneo, y que acabó con ambos clubes empatados a 30 puntos en los últimos 2 lugares. El primer partido acabó con 2-0 en favor de Morelia, pero en la vuelta el Zacatepec sacó la casta y empató el global 4-4, llegando a un tercer juego en cancha neutral,
donde los canarios consiguieron su salvación al vencer a los cañeros con un solitario gol en el Estadio Azteca. Luego de la salvación in extremis, Morelia siguió dando tumbos, hasta que en 1985 el club canario le dio la bienvenida al histórico Antonio La Tota Carvajal como director técnico. Don Antonio logró la salvación para los canarios y poco a poco los acercó a aguas tranquilas. Para el Pro de 85, Morelia hizo su debut en las liguillas, al entrar como el octavo sembrado de la tabla general, aunque acabó eliminado en cuartos de final por 5-1 ante el Atlante. En el México 86, volvieron a la liguilla por el título, quedando eliminados nuevamente en cuartos de final, ahora por el subcampeón Tampico Madero. Con Antonio Carvajal en el banquillo, las cosas habían cambiado para bien. Ahora el Morelia era un cuadro aguerrido y mucho más consistente. De la mano de Marco Antonio, el fantasma Figueroa, los canarios consiguieron el octavo lugar general de la campaña 86-87 y avanzaron por vez primera a las semifinales, donde fueron eliminados por el Cruz Azul. La campaña 87-88 marcó un infame incidente para Morelia. Luego de empatar con América en la semifinal, los canarios se fueron al vestidor pensando que ya habían avanzado a la final gracias al gol de visitante, sin entender que esta regla solo contaba en tiempo regular y no en los tiempos extra. Y así, con jugadores en sandalias o a medio baño, Morelia salió a cobrar los penales, donde fue derrotado por las Águilas en uno de los momentos más bizarros de la historia de la liga. La década de los 80 finalizó con una nueva mudanza. Morelia abandonó el Olímpico Venustiano Carranza para llegar al Estadio Morelos, donde hasta la fecha juega el club. Los 90 aguardaban nuevas historias para Morelia, que estaba por vivir una revolución. La temporada 90-91 les otorgó una clasificación un tanto injusta, ya que habían finalizado en la posición 13 general, pero al ser segundos de su grupo, los canarios obtuvieron la clasificación a la liguilla. En la fiesta grande, Pumas los aplastó en cuartos de final y Morelia continuó a la baja. Antes del inicio de esa temporada, Marco Antonio Figueroa abandonó el barco amarillo, aunque volvió para 1993, y en 1995, y tras 12 años de manejar el destino de los michoacanos, Antonio Carvajal abandonó la dirección técnica. Sin embargo, el cambio más grande estaba por llegar. En 1996 se confirmó que la empresa Televisión Azteca compraba la mayoría de las acciones del Atlético Morelia, y ahora la poderosa televisora de la Jusco sería la que definía el destino del cuadro canario. El primer golpe mediático de los canarios bajo la administración de TV Azteca fue en el verano 1997, cuando aplastaron en cuartos de final al equipo de Televisa, el América, por global de 4-1. A partir de aquí, Morelia era un club de cuidado y empezaba a acechar los primeros lugares del campeonato mexicano. En 1999, el Atlético Morelia modificaba por tercera vez su identidad. Ahora serían conocidos como Monarcas Morelia. Para el invierno 2000, Monarcas, dirigido por Luis Fernando Tena, obtuvo el quinto lugar general, aunque por cuestión de grupos debió ir al repechaje. Ya en la fase final, Morelia aplastó en la repesca al Irapuato por 7-3. Luego se deshizo de Pachuca en cuartos y de Santos en semifinales para así firmar su primera final de liga. Su rival era el mejor equipo de México por mucho, el Toluca de José Saturnino Cardoso. La ida en el Morelos estuvo lejos de lo esperado. Monarcas hizo trizas al Toluca con goles del Chima Ruiz, Alex Fernández y Omar Trujillo, aunque Pepe Cardoso mantuvo con vida al Toluca con un tanto en los últimos 30 minutos. En la vuelta en el Estado de México, Toluca logró poner contra la pared a Monarcas y los llevó hasta los penales. Ahí, Ángel David Comiso se vistió de héroe y le otorgó a Monarcas su primer y único título de liga. El plantel del Morelia campeón era sencillamente espectacular, con Alex Fernández, Ángel Comiso, Carlos Pavón, Heriberto Morales, Tato Noriega, Flavio Davino, Darío Franco, entre otros. Estos hombres pusieron un alto al Toluca y probaron que TV Azteca, en ese momento, sabía lo que hacía como administrador de un club de fútbol. Entre 2002 y 2003, el equipo de la Fuerza dejó su huella en el fútbol mexicano. Primero en Copa Libertadores, donde gracias a un nivel imperial del Tato Noriega, Morelia alcanzó los cuartos de final. En dicha instancia, se enfrentó al América en un morboso duelo continental donde el orgullo de las televisoras estuvo en juego, y al final, Televisa y sus Águilas lograron salir adelante. A nivel CONCACAF,
Morelia tampoco tuvo suerte al perder la final ante el Pachuca por 1-0. En este mismo periodo, Monarcas fue declarado mejor equipo del mundo de abril de 2002 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. La Monarquía entró a la liguilla de la Apertura 2002, rápidamente trapeó a Tecos en los cuartos por 7-2 y consumó su venganza sobre los Pumas de Hugo Sánchez, que los habían eliminado el torneo anterior en la ronda de semifinales por marcador de 5-2. Morelia regresó a la final, donde nuevamente tenía que medirse al Toluca. En esta ocasión, los Diablos Rojos no fallaron, y a pesar de la desventaja de la ida, donde Morelia ganó 1-0, los rojos hicieron pesar el Nemesio 10 y le otorgaron una dolorosa derrota de 4-1 a Monarcas. Morelia volvería al protagonismo en el Clausura 2003, donde aplastó a Chivas en los cuartos de final y venció al Veracruz en semifinales. En la final, le tocaba medirse al Monterrey de Daniel Passarella. Los Rayados aplastaron a Monarcas por 3-1 en la ida en el TEC, y en la vuelta aguantaron el 0-0 para hacerse con otro título. En ese mismo año, Morelia disputó la CONCACAF ante Toluca, pero el cuadro rojo logró cerrar la trilogía de finales a su favor, quedándose con el título continental y dejando con las ganas a un Morelia que jugaba de gran manera con Rubén Omar Romano, pero nunca pudo con los momentos clave. Después de esta gran etapa, Morelia no se acercó a la final por un buen rato, e incluso se volvió irregular en el torneo. Aunque alcanzó una semifinal en el Clausura 2005, el equipo michoacano no terminó de alcanzar los niveles esperados por Azteca. Para el Apertura 2009, Monarcas volvió a ser de los mejores 4, consiguiendo un tercer lugar general con un plantel donde figuraban jugadores como Wilson Thiago y Miguel Sabá. Aunque Cruz Azul los había echado, los ahora dirigidos por Tomás Boy estaban dando con todas las teclas adecuadas para acercarse a su segundo título de liga. 2010 implicó 2 descalabros importantes para Monarcas. Primero el fracaso continental en la Copa Libertadores, donde se quedaron en fase de grupos, y luego la humillante eliminación en semifinales del torneo bicentenario a manos del Santos, que los apaleó por 10-4. Para el Clausura 2011, Monarcas llegó como un auténtico bólido. El equipo comandado por Tomás Boy estaba sobrado de calidad, con Federico Vilar, Jaime Lozano, Adrián Aldrete, Miguel Sabá, Joao Rojas, Aldo Leao, entre otros. La Monarquía se deshizo del América en cuartos, y en semis protagonizó una bronca que empezó por la entrada de un aficionado al campo del Estadio Morelos. Aunque el equipo moreliano ganó y avanzó a la final sobre Cruz Azul, se quedó sin Tomás Boy para el duelo por el título. Ya en la final, Pumas supuso una prueba insuperable para los ex canarios. Los auriazules sacaron el empate del Morelos y en Ciudad Universitaria, con un golazo de Javier Cortés, pusieron fin al sueño de Morelia, que buscaba su segundo título, y sin saber, dieron inicio a la dramática caída del club michoacano. Monarcas empezó a volverse irregular tras el subcampeonato de 2011. Aún así, el club logró poner plata en sus vitrinas al obtener la Copa MX 2013, donde un gran Federico Vilar venció por sí solo en los penales al Atlas, y ganar la Supercopa MX 2014, al derrotar a Tigres por global de 5-4. Estos trofeos le dieron el derecho a jugar la Copa Libertadores de 2014, la última de su existencia, donde quedaron fuera en la fase previa. Morelia poco a poco vio a su plantel estelar irse y empezó a experimentar últimos lugares y ser de lo más flojo del campeonato. En el Apertura 2016, Monarcas solo obtuvo 20 puntos y complicó su situación en la tabla porcentual, aunque ahí consiguió a su primer y único campeón goleador, el peruano Raúl Ruiz Díaz, que hizo 11 tantos para obtener dicha distinción. En el Clausura 2017, Morelia logró un cierre de locura, venciendo 4-0 a Pumas en la penúltima jornada y 2-1 a Monterrey de visita en la última jornada para lograr la salvación. El gol de Raúl Ruiz Díaz extendió la permanencia del club y le dio el bicampeonato de goleo individual. Monarcas siguió caminando, y en el Apertura 2019 se clasificó a las semifinales por última vez en su historia. Ahí, el América los eliminó, y con ello la historia de Morelia en primera división se empezaba a cerrar. Durante los años de vacas flacas, Monarcas era el favorito de la prensa para mudarse y darle vida a otra plaza. El notorio desinterés de TV Azteca y la baja calidad del equipo hacían pensar que el club no le quedaba mucho en primera o existiendo en general. En junio de 2020, en plena pandemia,
TV Azteca confirmó que Monarcas Morelia dejaba de existir para darle vida al novedoso Mazatlán, movimiento que hasta el momento en que les hablo y publico este video ha sido completamente inútil y ha sacrificado a una plaza con muchísima historia en favor de una franquicia sin alma y sin nada que ofrecer en la primera división nacional. 24 días después de este suceso, el Club Atlético Zacatepec desapareció y dio su lugar al Atlético Morelia, que apenas este año recuperó colores, escudos y sus trofeos de las manos de TV Azteca. Los canarios del Atlético Morelia militan hoy día en la Liga de Expansión, con la certeza de que les arrebataron su lugar en Primera División a la mala. ¿Y tú qué opinas de la historia del Atlético Morelia? Déjamela en los comentarios. Antes de irme, tengo un anuncio parroquial. Y con motivo de las fiestas navideñas, estaremos estrenando la Posada Pambolera, donde vendrán 8 videos continuos del 16 al 23 de diciembre con temas variados. Vamos a ver qué se nos ocurre durante esos días, así que espero que se queden conmigo y se suscriban y me ayuden compartiendo el contenido para llegar a mucha más gente. Sin más por el momento, les agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima edición.